desde Guasaga, y yo sé que para nosotros es difícil venir los viernes, así que yo le voy a dar lugar de frente al pastor. Roberto, gracias, Dios te bendiga. ¿Puedes usar Buenas noches, ¿cómo estamos listos para recibir? Amén. Conocemos a Tito y a su esposa desde hace muchas primaveras. Creo que será mínimo 24, 25 primaveras por ahí. Como que un cuarto de siglo, imagínense, un cuarto de siglo. Me da gusto que el Señor los esté usando, que el Señor esté expandiendo sus ministerios. Y algo que quiero hablarles el día de hoy es de la importancia del entendimiento. Dilo conmigo, la importancia del entendimiento. Yo quiero decirte que una de las cosas que el enemigo de tu alma va a usar más es la falta de entendimiento. Cuando nosotros no entendemos algo, aunque te pertenece, no lo puedes adquirir. Porque la condición que Dios nos pone en su palabra es de que tengo que entender para poseer. Tengo que entender para poseer. Si no entiendo, no me pertenece. Y tenemos que entender que usted y yo, aunque no lo creamos o aunque no lo queramos, estamos en una lucha espiritual todos los días. Estamos en guerra. Mira el que está a tu derecha, a tu izquierda, estamos en guerra. Y una de las batallas que tenemos que aprender a vencer es la lucha en contra del entendimiento. Porque si no estamos conscientes de esta batalla, el enemigo de tu alma te lleva a ventaja. La Biblia nos enseña, Pablo nos dice que no ignoremos las maquinaciones del enemigo, no ignoremos las artimañas del diablo. Y una de las artimañas favoritas del enemigo es de que usted venga, usted oiga la palabra y tal vez la próxima semana alguien le diga de qué predicó el pastor Ernesto y usted diga, ¿de qué predicó? ¿De qué predicó? Ay, pues no me acuerdo. Y si le dicen, ¿y de qué predicó hace 2 semanas? Usted dice, uy, esta me la puso más difícil todavía. ¿De qué predicó hace 2 semanas? Ahora si le preguntan, ¿y de qué predicó hace 3 semanas? Usted ya no se acuerda. Entonces somos discípulos que no entendemos lo primero que tenemos que entender. La Biblia habla, el Señor nos dice, el que tenga oídos para oír, oiga. Y nosotros tenemos que tener oídos para oír. Tenemos que venir cada vez que venimos a recibir algo, tenemos que entender que hay una batalla, hay una lucha para que esa palabra no se fructifique en nuestras vidas. Porque cuando la palabra de Dios se fructifica, es porque tú ya estás mostrando un fruto. Pero hay creyentes, tal vez ustedes no, tal vez lo de Guasaga, pero hay creyentes que pasan los días, las semanas, los meses, los años y siguen siendo los mismos.
Y según la palabra del Señor, tiene que haber cambios. Dios ama los cambios. Dilo conmigo, mi Dios ama los cambios. ¿Sabe que cada año tenemos 4 cambios, 4 estaciones? Estamos ahorita en la que menos me gusta, el invierno. Pero hay 4 estaciones. ¿Por qué hay 4 estaciones? Porque cada 3 meses Dios está cambiando algo. Si en tu vida pasan 3 meses y no ha cambiado algo, tenemos que empezar a recapacitar por qué no estoy cambiando. Y generalmente le decimos a Dios, Dios, cámbiame. Hay muchos que decimos, Dios, cámbiame. ¿Cuánto le hemos dicho, Señor, cámbiame? Pero no es así de fácil. Dios no es un mago. Dios trabaja con tu fe y mi fe. Y la palabra del Señor dice que la fe que no tiene movimiento, la fe que no tiene obra, está muerta. Muchas veces decimos, Señor, cámbiame, pero nosotros no hacemos nada por cambiar. Generalmente decimos, Señor, cambia a mi esposa. Generalmente decimos, cambia a mi esposo. Generalmente decimos, cambia a mi hijo. Cambia a mi suegra. Oramos por los cambios de otros. Pero en realidad, nosotros no somos responsables por los cambios de mi esposa ni de mis hijos. Quienes somos responsables es por nuestro propio cambio. ¿Cuántos quisiéramos cambiar al mundo? Todos queremos cambiar al mundo. Pero ¿sabes cómo el mundo cambia? Cuando cambiamos cada uno de nosotros. Amén. El mejor cambio es el que Dios hace en tu corazón y en mi corazón. Ese es el mejor cambio que puede haber. Pero tenemos que entender, hay una guerra en contra del entendimiento. ¿Por qué? Porque cuando yo entiendo, lo que entiendo me pertenece, es mío. Amén. Abran sus Biblias en el libro de Mateo. Mateo capítulo 13. Los veo muy serios en esta noche. Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13. ¿Ya lo tienen? Amén. Dice la palabra, aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó. Y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí, el sembrador salió a sembrar. Versículo 4. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, vinieron las aves y la comieron. Número 5. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Número 6. Pero salido el sol se quemó porque no tenía raíz, se secó. Versículo 7. Parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual al 100, cual al 60 y cual al 30 por 1. Versículo 9, díganlo todos conmigo. El que tiene oídos para oír, oiga. Versículo 10. Entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros
a vosotros os es dado saber los misterios de los cielos, del reino de los cielos, mas a ellos no les he dado. Versículo 12, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será ¿qué? Quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo, dilo conmigo, no ven, y oyendo no oyen ni entienden. Subrayen, no sé si tengan su Biblia ahí, subrayen ni entienden. Versículo 14. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y que con el corazón entiendan y se conviertan, y dice la palabra, y yo los sane. La palabra nos está hablando de 4 diferentes condiciones de un corazón, más bien 3 condiciones de un corazón y una semilla. Nosotros como creyentes, lo primero que tenemos que aprender es aprender a entender. Yo no sé si usted se recuerda cuando estaba usted en la escuela, en la primaria, en la secundaria, en la preparatoria, en la universidad. No sé si usted se recuerda cuando el profesor, sin avisarnos, nos decía: saquen un papel porque hay examen el día de hoy. ¿Recuerda? Y escuchábamos un murmullo. ¿Se acuerdan todos? Todos hacíamos el murmullo. ¿Se acuerda de eso? ¿Por qué? Porque no estábamos preparados. Ahora, ¿para qué son las pruebas que teníamos cada mes? Yo no sé, pero cada mes había una prueba. Y generalmente había una prueba tal vez a mediados del mes. Y siempre había una prueba a final de mes. ¿Para qué era la prueba? Para ver si habíamos ¿qué? Entendido. ¿Se recuerdan? Entonces, aquellos que estaban preparados decían a la prueba: adelante, estamos listos. Pero aquellos que no estaban preparados, ¿qué decían? ¿Y qué pasaba con el resultado de la prueba? Muchos decían: aunque de panzazo pase, aunque sea un 6, pero de panzazo pase al otro lado. ¿Se recuerdan? Entonces, yo quiero decirte que no hay nada diferente cuando uno viene a aprender la palabra. Hay gente que tiene diferentes posgrados, tiene doctorados, pero son personas que todavía no entienden la palabra. Usted puede decir: pastor, pero ¿cómo? Si tienen tantos títulos, ¿cómo no la van a entender? Te voy a decir por qué y te voy a llevar para que entiendas. Cuando entiendes qué es lo que se manifiesta en la persona que entiende. Nosotros tenemos que entender que el enemigo siempre va a estar detrás de la palabra del Señor. Siempre estará detrás de la palabra. Cada vez que usted viene aquí y se sienta, escúcheme, el enemigo ni va a esperar que salga afuera para robarle la palabra, para robarle la semilla. Por eso es de que muchas personas vienen a la iglesia, a esta no, tal vez a las de Guasaga, pero vienen a la iglesia y se sientan y tienen un corazón, entre comillas, dispuesto, pero tienen un corazón enfermo. ¿Cuál es el propósito de tener un corazón sano? Precisamente el propósito es para que podamos producir fruto. Si no hay sanidad en nuestro corazón, no podemos producir un fruto. Hay tierra que es infértil
aunque la tierra aparentemente es tierra, pero esa tierra está infértil, está salitrosa, no tiene una buena capacidad de producir. Es tierra, pero no produce. Yo no sé si ustedes han escuchado de un milagro que sucedió en Guatemala. ¿Quiénes son de Guatemala? Ustedes, ninguno son de Guatemala. En Guatemala hay una pequeña ciudad que se llama Almolonga. Y en Almolonga sucedió un milagro. ¿Cuál fue el milagro? La palabra nos dice en 2 de Crónicas 7:14, si mi pueblo, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Si mi pueblo se humillara, ¿verdad? ¿Y qué? Invocara mi nombre y dejara sus caminos, ¿verdad? Y me buscare y orare, dice la palabra, yo vendré, ¿verdad? Yo oiré desde los cielos, dice, yo vendré, y dice la palabra, y sanaré ¿qué? Sanaré su tierra. ¿Sabe lo que sucedió en Almolonga? Almolonga estaba hundido en la idolatría. La gente adoraba a un santo que le llaman Machimón. Era una estatua. Y ese santo usted lo tenía que adorar llegando con una botella de licor, una botella tal vez de tantas bebidas alcohólicas, pero tenía que llevar una bebida alcohólica a ese santo. Y no solamente le tenía que traer una bebida alcohólica, sino que le tenía que dejar la bebida bailando. ¿Cómo la ve? Y hay gente que llega a la iglesia y ni mueve nada, nada se mueve. Pero para ese santo tenían que llegar con la botella y bailando tenían que ponérsela al santo. Que de santo no tenía nada, ¿verdad? ¿Y qué sucedía con toda esa región? ¿Qué sucedía con toda esa población? Estaba sumergida en un espíritu de idolatría. Y la idolatría, la palabra la compara con la hechicería. Estaban bajo un embrujo, bajo un encantamiento del enemigo. Y un hombre se convirtió al Señor, Mariano Riscaché. Y este hombre empezó a entender algo. Empezó a entender que toda esa idolatría, toda esa brujería, era el resultado de la falta de entendimiento en el corazón del hombre. ¿Sabes por qué? Porque dice la palabra en Romanos capítulo 1, que si usted y yo no queremos creer a la verdad, Dios nos entrega a un espíritu de mentira para que creamos a la mentira. O sea que con el Señor no hay medias tintas. O usted es un buen creyente de la verdad, o usted será un buen creyente de la mentira. Pero no hay neutralidad. En el reino de tinieblas y en el reino de luz no hay neutralidad. O estamos en luz o estamos en tinieblas. Y tinieblas significa falta de conocimiento. ¿Qué significa tinieblas? Falta de conocimiento. Ahora, ¿qué sucedía con toda esa región? Estaban bajo ese hechizo de esos demonios que ellos adoraban. Porque dice la palabra que si yo no adoro al Creador, como me está en el primer mandamiento es ama al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Lo primero es que tenemos que amar al Señor. Ahora, ¿qué sucede? Cuando el enemigo lo que hace es que el enemigo va a buscar adoración directa o indirecta. Porque mucha gente, cuando usted le dice, cuando están adorando a una virgen y usted le dice, estás adorando al diablo, la gente dice, no, pero ¿cómo puedo adorar al diablo cuando es una cosa muy buena? Eso pregúntemelo a mí.
Yo soy profesor de música y tenía una rondalla de 30 cadetes en una escuela militar. Y el 12 de diciembre en México se celebra el Día de la Guadalupe. Y ahí íbamos, el día 12 de diciembre a las 6 de la mañana estábamos con la rondalla de 30 cadetes cantándole a esa Virgen. Y el enemigo es pero tan astuto como serpiente, que manipula los sentimientos y las emociones de un corazón. Hola. Vemos que usted está cantando y usted, ¡ay, qué bonito se siente! Hola. Si lo que más hace el enemigo, ¿sabe qué es? Manipular las emociones y los sentimientos de las personas. ¿Cuántas veces no nos ha manipulado nuestras emociones y nuestros sentimientos? ¿Cuántas veces dejamos de hacer algo porque nuestras emociones y nuestros sentimientos están heridos? Hola. Están muy serios en esta tarde. ¿Cuántas veces hemos dejado hacer algo porque estamos heridos? El enemigo manipula tus sentimientos, mis sentimientos, tus emociones y mis emociones. Él es experto en manipular. Por eso muchas veces dice, ¿y cómo puede ser algo malo lo que uno siente también? Manipula las emociones, manipula los sentimientos. ¿Qué fue lo que hizo Mariano Riscaché? Él fue salvo y empezó a orar por cada una de las personas que se iban convirtiendo. ¿Y qué hacía? No solamente se convertían, sino que el Señor los empezaba a sanar, los empezaba a liberar. Y los espíritus inmundos que estaban en la vida de esas personas empezaron a salir. Y otra vez se convertían otras personas y no solamente recibían salvación, sino recibían liberación y recibían sanidad. Y otra vez otra persona se convertía y el pueblo se empezó a convertir poco a poco y llegó a tal grado donde se cumplió la palabra de Segunda de Crónicas 7:14. Aquella tierra que era salitrosa, aquella tierra que era infértil, se convirtió en una tierra fértil. Y déjeme decirle, y no solamente fértil, sino que la tierra contiene algo que los científicos dicen, no saben qué es, pero contiene algo. Yo sé lo que contiene esa tierra. Se llama la bendición de Jehová. Se llama la bendición de Dios. ¿Por qué? Porque los frutos son enormes. Las zanahorias son grandísimas. Todo es grande. Todo es grande, todo es gigantesco. ¿Por qué? Porque la bendición de Dios se manifestó en esa región, en ese condado de Guatemala, que se llama Almolonga. ¿Por qué te estoy diciendo todo esto? Porque el día de hoy tú tienes que entender que cuando hay una verdadera sanidad, tiene que haber un verdadero cambio. No podemos nosotros estar años en el Evangelio, años en la palabra y todavía tener los mismos problemas. Muchos van a decir, ¿por qué no vino tal persona en este momento? Qué bueno que, digo, ojalá que hubiera venido. Todos nosotros somos responsables de guardar nuestro corazón. La Biblia dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él emana la vida. Hola. ¿Cuántas veces usted y yo le hemos dado el corazón a personas que nos han hecho daño? Y luego empezamos a cantar las canciones del mundo. Bueno, tal vez ahorita ya no, pero en el mundo la cantábamos, ¿se acuerdan? Hola.
Había una canción de Juan Gabriel. ¿Cuántos se recuerdan de Juan Gabriel? Y Juan Gabriel dice una canción: no me vuelvo a enamorar. Totalmente, ¿para qué? ¿Verdad? Si la primera vez que entregué mi corazón me equivoqué. ¿No se acuerdan de esa canción? ¿Se recuerdan bien? Yo sé que se recuerdan bien. Se recuerdan muy bien de esa canción. A ver, vamos al Salmo 22. A ver, ¿qué es el Salmo 22? ¿Se da cuenta? No se lo sabe. El 23 sí, pastor, pero el 22 todavía no. ¿Se da cuenta? ¿Por qué? Porque uno aprende a través de la repetición. Uno aprende a través de repetición. Es más, la palabra del Señor dice: la fe viene por el oír y el oír de la palabra. Es repetición. El que usted venga y oiga la palabra de Dios una sola vez, le fue bueno, pero la tiene que volver a oír. Usted tiene que al menos que escuchar mínimo 7 veces una predicación de los pastores para que sea parte de usted. Uy, 7 veces. Sí. Si realmente quiere entender. ¿Por qué? Porque el problema es este. Venimos, oímos, pero no estamos aprendiendo. No estamos aprendiendo. Ahora fíjate lo que dice la palabra del Señor. Volvamos otra vez a la palabra. Vamos al versículo 16. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Versículo 18. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. ¿Cuántos van a oír esto? Amén. Versículo 19. Y este es el mensaje central de esta tarde o de esta noche. Versículo 19. Dígalo conmigo, léalo conmigo. Vamos a leerlo juntos. Dice: cuando alguno oye la palabra ¿de qué? Del reino, y no la entiende. Hola. Cuando uno oye la palabra del reino y no la entiende, ahí está la guerra. Si usted viene a oír palabras del reino y no la entiende, usted ya fue robado. El enemigo le robó la semilla. Ahora, va a ser más difícil que el enemigo le robe la semilla cuando usted tiene un corazón sano. Porque la buena tierra representa un corazón sano. Pero un corazón sano también tiene que estar apercibido de que esa semilla usted la tiene que entender. Esa palabra usted la tiene que entender. ¿Por qué? Porque el problema de muchos es de que oímos palabra y no la entendemos. No sé si usted se recuerda que los maestros muchas veces en la escuela nos daban una clase, ya sea de matemáticas, de física, y muchos maestros tenían la delicadeza de preguntarnos: ¿entendieron? Y todo el grupo, por no ser burros, ¿verdad? Por no tener las orejas largas, ¿verdad? Todos decíamos: sí, profesor, entendimos. ¿Y sabe qué? No hemos entendido ni papa. No hemos entendido nada. Pero por no levantar la mano y decir: ¿me puede explicar otra vez, por favor? ¿Y qué sucedía? Cuando venía la prueba, ahí mostrábamos nuestro entendimiento. ¿Me estoy entendiendo? De modo que cuando nosotros venimos a oír palabra de Dios, cuando usted abre la Biblia, lo primero que tiene que hacer, Señor, que entienda tu palabra. Que entienda tu palabra. Yo tengo casi 30 años sirviéndole al Señor y te puedo decir
que esta es la raíz por lo cual la gente no cambia. Porque si la gente entendiera la palabra, la misma palabra produce un fruto. Ahora yo tengo una pregunta. ¿Qué pasaría si usted y yo sembramos maíz? Bueno, ahorita no podemos sembrar maíz, pero imagínense que estamos en primavera. ¿Cuánto le gusta la primavera? Sembramos maíz. Preparamos la tierra, abrimos el surco, sembramos, tapamos la semilla y estamos esperando la cosecha. Pero ¿qué pasaría si alguien le dice a usted, en cuanto usted se fue, alguien vino y se robó la semilla? Y usted dice, no, es que yo sembré y estoy esperando mi cosecha. Le hago una pregunta, ¿qué cosecha usted va a recibir? ¿Qué cosecha va a recibir? Es exactamente lo mismo. Cuando usted oye la palabra de Dios y no la entiende, usted ya fue robado. ¿Qué cambio va a venir? Ninguno. ¿Por qué? Porque no entendimos la batalla del entendimiento. Usted tiene que aprender a entender. ¿Se está grabando esto, Tito, o no? Sí está grabando. Hay 4 maneras de aprendizaje. La primera se llama información. La segunda se llama conocimiento. La tercera se llama entendimiento. Y la cuarta se llama revelación. Muchos creyentes se quedan en los 2 primeros niveles. En la información y en el conocimiento de la palabra. Me recuerdo, Tito sabe bien que lo que estoy diciendo no estoy exagerando. En una iglesia que estuvimos hace muchos años, en el Remanente Fiel, donde la adoración es una experiencia, había una hermana que siempre dirigía la alabanza, y cuando tomaba el micrófono, lo primero que empezaba a hacer era a reprender a Satanás. Y Satanás, te reprendo en el nombre de Jesús, te ato en el nombre de Jesús, te vas fuera en el nombre de Jesús. Y usted le escuchaba y decía, wow, qué unciones, hermana, qué autoridades, hermana. Pero cuando se manifestaba una persona, cuando se manifestaba un demonio, hola, ¿dónde está la hermana que estaba reprendiendo al diablo? ¿Dónde? ¿Dónde estaba? No la veía cerca, se iba. ¿Se dio cuenta? Eso es tener información, eso es tener conocimiento, pero no tenemos entendimiento. Cuando empezamos a ministrar a mucha gente en esa congregación, mucha gente se levantó diciendo, no, esa es una doctrina de demonios. ¿Cómo que los creyentes podemos tener espíritus inmundos? ¿Cómo es que los creyentes podemos tener espíritus que no es el Espíritu Santo? Entonces, se empezaron a levantar muchos rumores. Y una ocasión, una hermana que se levantó diciendo, hay que parar al pastor Roberto porque está predicando algo que es una herejía. Nosotros no podemos tener demonios. Bueno, en realidad la pregunta sería si un demonio nos puede tener a nosotros. Bueno, parece que no les gustó. Y un día, era un jueves, estábamos orando, un tiempo de oración, la presencia del Señor. Ella estaba arrodillada en el altar
Y el Señor me dice, acércate y reprende el espíritu de luto y de muerte sobre su vida. Y yo me acerco, obedezco al Señor y empiezo a orar por ella. ¿Y qué cree que pasa? Una manifestación. Y esa mujer se empieza a manifestar toda, y estaba en la presencia, escúchame, estaba en la presencia, estaba orando. Pero el Señor sabía, conocía lo que había ahí. Y cuando le dijo, espíritu de luto y de muerte, suelta esta vida, se empezó a manifestar todo. Y esa hermana después decía a la congregación, ay hermanos, esto es como cuando uno está pariendo pero por la boca. Uno empuja pero por la boca. Salían los espíritus por la boca. ¿Sabe por qué? Porque nunca había tenido esa experiencia. Ahora si le preguntaban a ella que si los demonios podían tener un cristiano, los cristianos, los demonios, como usted le quiera poner, pero ella iba a decir, necesitamos ser liberados. Y sabe una cosa, todos necesitamos. ¿Por qué? Porque el Señor dice en su palabra, yo no vine a los que están sanos, yo vine a los que están enfermos. Yo no vine a llamar a justos al arrepentimiento, vine a llamar a pecadores. De modo que ¿cuántos calificamos? ¿Cuántos fuimos pecadores? ¿Verdad? Calificamos, ¿verdad? Entonces, a veces nos hacemos tan santos que decimos, yo no necesito eso. Pero todos lo necesitamos. Y es que tu corazón y mi corazón entiendan que necesitamos. De modo que dice la palabra algo que te tienes que grabar el día de hoy. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, ¿viene quién? El malo. ¿Quién es el malo? Satanás. Y dice, y arrebata lo que le fue sembrado, ¿en dónde? En su corazón. No en tu mente, en tu corazón. Dice el versículo siguiente. Este es el que fue sembrado junto al camino, versículo 20. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de ¿qué? De corta duración. ¿Cuántos creyentes conocemos de corta duración? Hola, corta duración. ¿Dónde está? Ya no viene, ya se fue. Corta duración. Versículo 21. De corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución, ¿por causa de qué? De la palabra, luego ¿qué? Tropieza. Versículo 22. El que fue sembrado entre espinos, ese es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y la hace ¿qué? Infructuosa. ¿Qué significa infructuosa? No lleva fruto. Versículo 23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye, y dilo conmigo, y entiende la palabra. El que oye y entiende la palabra. Y dice, y da fruto. Hola. O sea que yo no puedo dar fruto si no entendí la palabra. Y yo no puedo producir fruto al 100, al 60 y al 30 por uno si no entendí la palabra. ¿Me está entendiendo en esta noche? Amén. Ahora, si usted es creyente, lo primero que un creyente recibe de parte del Señor es autoridad. Otra vez se lo voy a decir. Dice la palabra en Marcos 16, 17. Dice la palabra, estas señales seguirán a los que creen. Señales. Si tú eres creyente, te va a seguir una señal. Señales te van a seguir. Usted no está siguiendo señales, las señales lo siguen usted. Dice, estas señales seguirán a quienes, a los que creen. Dice la palabra, en mi nombre echarán fuera demonios. O sea que la primera señal de un creyente no es hablar en lenguas. La primera señal de un creyente no es poner las manos sobre los enfermos y sanarlos, aunque es bueno.
La primera señal de un creyente no es beber cosa mortífera y que no te haga daño. La primera señal de un creyente es autoridad. Dilo conmigo, autoridad. El problema de nosotros es que como no hemos entendido la autoridad, el enemigo nos roba. Nos roba. ¿Por qué nos roba? Porque no entendimos la palabra. Mi amada esposa, desde que estábamos de novios, ministraba mucho liberación. Ernesto sabe, nosotros ministramos liberación y liberación y liberación. Estamos ministrando constantemente liberación. Y una ocasión, bueno, no una ocasión, nos casamos en 1994, en noviembre de 1994, 19 de noviembre. Y en enero de ese año, del 94, yo había estado en México, en Mazatlán. Y mi mamá me dijo, hijo, hay una señora que le agarra un espíritu malo y tiene un espíritu de homicidio. Y él es carnicero y se le mete el espíritu a la mujer y agarra el cuchillo de carnicero y lo quiere hacer carnitas. Y patitas, ¿para qué te quiero? ¿Usted sabe cómo corría ese hombre? Corría como dicen, alma que llevaba el diablo. Pues así corría, pero corría. Y la llevaron con brujos, la llevaron con hechiceros a esta mujer, y el demonio se manifestaba. Y le decían los brujos, no me molestes, porque te voy a matar. Y los brujos, si se tragaban esa mentira, pues ya no dejaban de hacer cosas. Y esa mujer vino a mi casa, a casa de mis padres, y vino con su mamá. Y empezamos a orar por ella. Inmediatamente la serpiente se empezó a manifestar en ella, se empezó toda a contorsionar, a hablar con voz gutural. Y bueno, para hacer el testimonio corto, el Señor la liberó. Y cuando fuimos de luna de miel, mi esposa y yo, nos invitaron a cenar en agradecimiento de que ya ese espíritu se había ido. Se fue un espíritu. A menos se fue el de homicidio, ya no quería matar al esposo. El esposo se convirtió, pues ¿quién no se va a convertir? Antes me querían matar y ahora me amas. Todo el mundo se convierte. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor nos enseña, tu lucha, mi lucha, no es contra carne y sangre, es con espíritus. Hola, espíritus. Si usted no cree eso, ese es el primer ABC de la palabra. Si usted no cree que tu lucha no es contra tu suegra, es con el espíritu que tiene tu suegra. Por eso ejercite la liberación, hermano. Ejercítela. Uy, como que no le gustó mucho. Bueno, llegamos, nos invitan a cenar. Eran las 7 de la noche, iban a ser las 8 de la noche. Y llegamos, nos habían preparado cena. Y ella muy contenta me dice, ay pastor, quiero darle un testimonio. A ver, dime. Fíjese que el Espíritu Santo ya me bautizó. Entonces dije yo, a ver, habla en lenguas. Pero cuando me dijo, el Espíritu Santo me bautizó, el Espíritu Santo me dijo, no fui yo. Uy, no fui yo. Y le digo, a ver, habla en lenguas. Me dice, no, es que tengo que sentir la unción, tengo que sentir la presencia. Y le dije, no, yo hablo en español, o hablo en inglés, o hablo en lenguas, y yo lo decido, no tengo que sentir nada, solamente yo lo decido. Y en ese momento empieza a hablar en lenguas. Pero no eran las lenguas del Espíritu Santo, eran lenguas de un espíritu impostor. ¿Y para qué le dije eso, hermano? Le dije, espíritu inmundo, sal de ella. Y ahí estuvimos desde las 9, 10, 11, 12, 1, 2 de la mañana. Sal fuera, no salgo. Sal fuera, no salgo. Sal fuera, no salgo. Eso es desgastante. Es muy desgastante. Nos quedamos sin cena y mi esposa, cansada, le empieza a decir al demonio, espíritu inmundo, sal fuera. Y luego el demonio se voltea hacia mi esposa
y en inglés la maltratan. Son bilingües los demonios, ¿eh? Son bilingües. Usted puede orar por cualquiera, por un chino, le entienden de todo, ¿eh? Y la maltrató. Y mi esposa se quedó sorprendida porque no se esperó esa manifestación así de groserías tan fuertes. Y mi esposa se rió y nos empezamos a reír. Pero ya era la 1 de la mañana cuando el demonio me decía: ¿por qué eres tan terco? Me decía el demonio, ¿por qué eres tan terco? Y yo le decía: porque de aquí no me voy hasta que tú te vayas de ella. Hola. Así es. De aquí no me voy hasta que tú te salgas de ella. Y me empezó a decir: déjame, ya no le voy a hacer daño. Te prometo que no le voy a hacer daño. Le digo: no, te vas de ella. Y a las 2 de la mañana ese demonio finalmente salió. Y salió con un alarido, pero de esos alaridos que yo creo que la gente a la redonda sintió ese grito desfavorante. Y me dijo, cuando ya se iba, me dijo: soy hechizo y estoy en la matriz, estoy en el vientre. Hay muchos creyentes incrédulos. Hay muchos creyentes que cuando yo les digo estas cosas no creen. Espero que usted sea un creyente, no un creyente incrédulo. Cuando ese demonio salió, inmediatamente tuvo un derrame de sangre, se llenó toda de sangre, porque ese espíritu había salido. El día de hoy, gloria a Dios, que ya no hacemos tantos que salgo, que no sales, que sales y que no sales. Al menos hemos crecido un poco más en autoridad. ¿Por qué? Porque practicamos la autoridad. Mi pregunta es: ¿qué es lo que usted va a hacer cuando usted sea confrontando una realidad espiritual? Qué bueno, está aprendiendo, está entendiendo, hermano. No, pastor, no me mande el ruedo, primeramente sáneme. Y ya después, qué bueno, ya te entendí. Ahora, ¿qué sucedió? Mi amada esposa, cuando íbamos a ministrar a muchas iglesias, me decía: Roberto, ven, acá se manifestó uno. Y allá voy como bombero. Roberto, ven, acá se manifestó otro. Y allá voy como bombero. Y un día le digo: ¿sabes qué? Si se te manifiestan, tú los sacas, ya me voy. Y la dejé. La dejé sola, con la realidad de que no está sola. Amén. El Señor está con ella. Amén. Amén. Y se enfrentó con una realidad. Oh, si soy creyente, pues yo tengo que dar la orden. Hola. Pues es muy fácil estar de porra, ¿no? Decir: yo te ayudo, ¿no? Tú mándalo, yo te ayudo. Aleluya, gloria a Dios. Decimos: sí, mándalo fuera, yo te ayudo. Pero cuando usted le tiene que decir al demonio: te ordeno en el nombre de Jesús. O sea, ya no es la otra persona, eres tú. Y usted la tiene que vivir esa experiencia. Hola. Usted la tiene que vivir. Yo, pastor, sí, usted la tiene que vivir. ¿Es hijo de Dios? ¿Es hija de Dios? Usted la tiene que vivir. Porque si no la vivimos, no hemos entendido que usted tiene autoridad. Usted tiene autoridad. Dilo conmigo: yo tengo autoridad. Yo tengo autoridad. Porque soy hijo de Dios. Porque soy hija de Dios. O soy hija de Dios. ¿Verdad? Las mujeres tenemos autoridad. Ahora, ¿qué sucede cuando uno empieza a ejercitar la autoridad? Uno empieza a crecer. Lo que usted no ejercita, usted no crece. Y muchos pueden pasar años y años y años y años. Mi papá estaba congregándose con un pastor bautista por muchos años. Y un día mi papá viajó con ese pastor a una ciudad que se llama Hermosillo, y son como 16 horas de Mazatlán. Y tenían que dormir en el autobús. Y una noche el pastor venía dormido, y de repente el pastor empieza a tener una pesadilla. Está teniendo pesadillas. Entonces se despierta todo asustado. Y el pastor decía: ay, este Satanás me está ahorcando. Me está ahorcando Satanás. Hola. El enemigo lo está ahorcando.
Y yo creo que sí, a veces el enemigo nos quiere llegar a ahorcar. Pero ¿qué tenemos que decir? ¿El Señor qué? ¿El Señor qué? El Señor te reprenda. A ver, iglesia, tenemos que aprender a decir: el Señor te reprenda. El Señor te reprenda. No tenga temor. Usted tiene autoridad. Cuando yo me convertí, ¿sabe por qué me convertí? Porque vi una realidad. Vi una realidad. Yo fui a un servicio y el Espíritu Santo se empezó a mover. La gente estaba siendo sanada, liberada. Había una niña, yo estaba en una arena, era como un pequeño estadio, y había 3 asientos hacia debajo, 3 hileras hacia abajo, y una madre empezó a gritar: mi hija oye, mi hija oye, mi hija oye. Y yo decía: ¿qué está pasando? La gente empezó a gritar. Yo nunca había estado en un lugar donde había milagros. Y resulta que una niña de 6 años nació sordamuda. Y todavía no había empezado el servicio, pero el Espíritu Santo se había empezado a mover. Qué tremendo, ¿verdad? El Espíritu Santo no esperó que el hombre dijera: sal fuera. Él empezó a hacer lo que Él quiere. ¿Y qué sucedió? Dios empezó a traer sanidad en la vida de esta niña. Y el Señor se empezó a glorificar. Y empecé a ver por primera vez gente que era sanada de cáncer, gente que estaba en silla de ruedas y se levantaban de la silla de ruedas. Dios empezó a traer sanidad. Y por primera vez en mi vida fui testigo del poder de Dios. Y ese poder de Dios fue el que me capturó. ¿Por qué? Porque pude entender que Dios era verdad, que Dios era una realidad, que el nombre de Jesucristo tenía poder. Y cuando uno empieza a entender que el nombre de Jesucristo tiene poder, y que ese poder te lo ha dado a ti, me lo ha dado a mí, y lo empezamos a ejercitar, Dios empieza a manifestar. Estuvimos viendo después a una iglesia donde fuimos, una mujer como de 90 libras, toda flaca, entre 5 hombres más, cuando yo estoy chaparrito, 5 hombres bien grandes, la querían detener en el suelo y se les manifestaba, se les levantaba. Y no era Hollywood. No era Hollywood. Usted sabe que yo vi a los 12 años El Exorcista. Cuando yo tenía 12 años, vi la película El Exorcista en un autocinema. ¿Se recuerdan los autocinemas? Lo vi allá en Santa Mónica, California. Estaba de vacaciones y vi esa película. Mis primos se enfermaron, le dio temperatura, otros vomitaron. Usted no sé si se acuerda de la película El Exorcista. Entonces, yo desde los 12 años empecé a viajar en un grupo folclórico de México. Y yo era la mascota del grupo. O sea, mascota no en el sentido que era el animalito, sino que era el chiquito. Y yo cantaba. Y me quedaba el sombrero del charro más grande que yo, pero cantaba. Y como teníamos que quedarnos muchas veces en casa de diferentes personas, me tocó quedarme en casa de la familia Morales. Yo me he pedido Morales y me quedé en casa de la familia Morales. Y resulta que cuando ya me dijeron cuál era mi cuarto, cuál era mi cama, ya me fui a tratar de dormir. Y resulta que cuando ya me pongo la pijama, me pongo todo y me acuesto en la cama se empieza a mover. Y usted sabe mi corazón, cómo empezó a palpitar a 1000 por 1 mi corazón. Y patitas, ¿para qué te quiero, verdad? Yo creo que si no quebré la puerta fue porque el Señor fue grande, ¿verdad? Pero me fui corriendo del cuarto y fui a despertar a la otra gente, ¿no? Y le digo: rápido, rápido, la cama se está moviendo, la cama se mueve. Y me dijeron: ay, se nos olvidó decir, es un colchón de agua. Pero en mi mente, ¿qué tenía en mi mente? En mi mente ya tenía que el enemigo ya venía por mí, ¿verdad? Que ya se iba a levantar la cama, que iba a sacar el guacamole por la boca. ¿Ustedes se recuerdan? Ya estaba en el techo allá arriba, ¿se acuerdan? Porque el enemigo lo que hace es exactamente eso, crear temor en tu corazón
para paralizarte. ¿Cuántos tienen temores todavía en sus vidas? ¿Qué es lo que hace el temor? Nos paraliza. Usted sabe que en este país tenemos un general que se llama Romeo Durier. Y Romeo Durier fue un general que cambió el destino de una nación. Esta nación se llama Ruanda. Esta nación estaba experimentando un genocidio. ¿Y sabe qué? La gente, todavía hay videos, desafortunadamente hay videos, donde usted puede ver que venían un grupo de morenos, de negros, y con machetes. Y la gente, en lugar de huir, se paralizaba por el temor. Y usted puede ver en esos videos cómo le vuelan la cabeza, le vuelan las manos, los empiezan a hacer picadillo. Y la gente se quedaba completamente toda frisada, congelada, como estatuas se quedaban, porque el temor te paraliza. ¿Y sabe qué? Murieron millones de personas. Literalmente los ríos de esa nación se convirtieron en ríos de sangre. Había muertos por donde quiera, en los arroyos, en los ríos, había muertos. Era un espíritu de muerte por donde quiera, como el que estamos viendo en este momento en el norte de Irak, en Siria. Hemos visto desafortunadamente cómo tantos cristianos los están crucificando, quemados vivos. ¿Por qué? ¿Contra qué estamos peleando, iglesia? Contra espíritus. Pero muchas veces no lo hemos entendido. Creemos que son personas. No son demonios con los que estamos peleando. Son espíritus inmundos que controlan las mentes de esas personas. ¿Y qué sucedió? Este general empezó a ver que todo lo que estaba pasando era porque la gente tenía temor, y al tener temor no podía avanzar y confrontar al enemigo. Tú tienes que vencer el temor del enemigo. Mucha gente dice, pastor, yo he ido a iglesias donde me dice, pastor, ni menciona al diablo aquí, no lo menciona. Qué tremendo, no lo menciona. Otros dicen, ese perro amarrado está amarrado. Ok, está amarrado. Está amarrado el perro. Pero hay gente que tiene temor. ¿Por qué? Porque no conoce su identidad. No conoce su identidad como hijo. No entiende la autoridad como hijo. ¿Qué sucedió? Los gobiernos de la ONU mandaron ejércitos a esa nación. La ONU estaba presente en Ruanda y no pudieron parar el genocidio. Todas esas naciones no pudieron parar. Y la ONU aborta la misión. Y el general de Canadá, Romeo Durier, recibe la noticia del gobierno de Canadá, aborta la misión. Lógico, los políticos están en sus oficinas, tranquilos, tú estás en el campo de batalla. Los políticos, ¿qué saben de guerra? El que está en el frente de la guerra sabe cómo está la guerra, cruda y cruel. ¿Y qué sucedió? Él dijo, yo no puedo abortar la misión. Le habían matado a hombres de su misma brigada, le habían matado hombres. Y lo tomó personal. Ya no era la guerra de una nación contra otra nación, lo tomó personal. Y dijo, no, yo no me voy. ¿Y sabe qué? Se quedó a pelear como un rebelde. Porque ya no tenía ni el respaldo de las Naciones Unidas y no tenía el respaldo del gobierno de Canadá. Se quedó a pelear como un rebelde. Y le dijo a sus soldados, nos pidieron que abortáramos la misión, y si usted se quiere ir, usted se puede ir, pero yo no me muevo, yo voy a pelear. ¿Sabe lo que hizo este hombre? Fue a conocer al dirigente de este grupo. Lo fue a conocer cara a cara. ¿Y sabe lo que él escribió? Un libro que se llama Dándole la mano a Satanás. Él escribió un libro que se llama Shaking the Hands with the Devil. Dice que cuando él lo fue a ver a él, literalmente era como darle la mano a un muerto, a una persona que es un zombie, a una persona que no tenía alma, a una persona que no tenía emociones ni sentimientos. Es como darle la mano a un muerto.
¿Y sabe lo que este coronel empezó a hacer? Empezó a decirle a la gente: tomen sus armas, agarren palos, agarren picos, agarren machetes, pero vamos a confrontar al enemigo. Y escúchame lo que pasó en el espíritu de una nación. Toda esa nación, su espíritu estaba sin esperanza. Su espíritu estaba completamente controlado por el temor, por la brujería, por la hechicería. Y cuando la gente oyó que un general se había quedado como rebelde y que ahora estaba dando una orden a la gente: tomen sus armas y confronten al enemigo. ¿Saben qué pasó en el espíritu de esa gente cuando oyó que un rebelde se había quedado para pelear? La gente empezó a decirse a sí misma: yo puedo pelear. Amén. Yo puedo pelear. Amén. Yo voy a pelear. No voy a quedarme frisado. Yo voy a pelear. Yo voy a pelear. ¿Sabe qué pasó en el corazón de esa gente? Empezó a haber una luz de entendimiento. Empezó a haber una luz de entendimiento. ¿Y sabe qué sucedió? Cuando venían los negros todos endemoniados, porque estaban todos endemoniados, en lugar de huir, los empezaron a confrontar. Y en menos de 2 meses, completamente derrocaron a todos esos demonios. Y ahora esa nación, Ruanda, es una nación próspera. El primer ministro es una mujer que es cristiana, llena del Espíritu Santo. Amén. Cada año invitan al general Romeo Dulier. ¿Y sabe cómo lo invitan? Como un héroe. Amén. ¿Sabes algo? Tú te puedes convertir en un héroe Amén. para otra vida, para otra persona, Amén. si logras vencer tus temores. Amén. ¿Cuáles son tus temores? ¿Qué es lo que te tiene y no has podido vencer? ¿Sabe que yo vivía antes acá por Wilson y Jane? Y había un señor de Ecuador que todos los viernes se ponía hasta el gorro. Rentábamos un departamento arriba y empezaba la música, esa música triste, esa música melancólica, y luego empezaba a beber, y eso de las 12 de la noche le empezaba a decir a la mujer: Nora, ¿por qué no me dices que tú no me amas, Nora? Nora, ¿por qué tú no me dices la verdad, Nora? Dime la verdad, Nora, dímela. Y la mujer se quedaba callada. Nora, te estoy diciendo, Nora, que me digas la verdad, Nora. Dime que tú no me amas. Y nosotros, yo tenía que subir unas escaleras, que era un departamento de 2 recámaras, y había una puerta en el medio, y esa puerta nunca se cerraba. Teníamos la confianza, no había llave, de que ellos podían entrar y nosotros podíamos entrar. Y ya se empezaba a poner más violento, y se empezaban a escuchar los golpes, y los golpes, y los golpes. Y ya la mujer: ya te dije que no te amo, ¿por qué no me lo dijiste desde un principio? Y empezaba el diablo, y ya empezaba, y andaban en la mesa, se escuchaba toda la mesa. Ella se ponía al otro lado, él se ponía, y ella corría, o sea, jugaban. Eran las 12, 1 de la mañana, no te dejaban dormir. Y ya tenía que entrar, y le decía: con permiso. Y le decía a este señor: ya párale, ya párale. Ay, Señor, cuántas experiencias, ¿verdad? Y este señor un día estaba tan borracho que se iba a ir manejando, y le dije: dame la llave de tu carro. No, yo me voy de este lugar, porque a mí no me quieren. Dame la llave del carro. Y mira, si no me das la llave del carro, te voy a dar un puñetazo y te la voy a quitar. Aquí está mi llave. No hay borracho tonto. Hola, no hay borracho tonto que no entienda. ¿Entienden los borrachos?
usted conoce que necesitan del Señor? Y usted puede decir, es que yo ya hablé, pero no me pelan. Ya hablé, pero no me hacen caso. Ya hablé, pero no quieren creer. ¿Sabe por qué? Porque nosotros tenemos que empezar a entender que en nosotros hay autoridad, que hay poder. ¿Lo entiende usted? El Señor quiere que usted primeramente confronte sus temores. Y muchas veces esos temores son cosas tan insignificantes. El Señor que te estoy diciendo, que le decía, Nora, me amas, Nora. Era un machito, hermano. Pero una araña lo petrificaba. Quedaba, Nora, Nora. Se gritaba. Le digo, en serio, muchas veces tenía que llegar yo porque una araña lo petrificaba. Una arañita, era chiquita la arañita, pero esa arañita tenía tanta influencia sobre su vida. Yo le digo, pues, doña Nora, yo creo que le tenía que haber puesto una todos los viernes. Y así se terminaban los problemas, ¿verdad? Le tenía que decir, mira, te voy a tener una araña. No. Y ya se hubieran terminado los problemas. Porque hay gente que es manipulada por sus temores. Y hay gente que también los manipula los temores. Imagínense, si le hubiera tenido una tarántula, yo creo que le da un infarto, ¿verdad? ¿Cuáles son tus temores? Muchas veces, es que yo no comparto porque, ¿qué van a decir de mí? ¿Qué van a pensar de mí? Es lo de menos lo que piensen de usted. Tenemos nosotros que entender que esos temores los tenemos que confrontar. Una nación fue cambiada por un solo hombre. Un solo hombre que dijo, basta. Tu familia puede cambiar si tú te levantas y dices, basta. Pero tienes que entender. Porque si no entendemos, el enemigo nos robó. Tú tienes una promesa de parte del Señor. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú Y tu familia. y toda tu casa. Tú y toda tu casa. ¿Lo crees? Amén. Tú tienes que ejercitar tu entendimiento. El entendimiento no es algo que usted, oh, ya tengo entendimiento. No, el entendimiento es algo que usted lo demuestra que ha entendido. Un día los discípulos llegaron, trataron de echar fuera un demonio y no pudieron. Y dice la palabra que el Padre llegó y le dijo al Señor Jesús, tus discípulos trataron de echar fuera un demonio de mi hijo y no pudieron. Y el Señor le dice a los discípulos, oh generación de creyentes, no generación incrédula. Y el Señor también se frustraba y le dijo al Señor, ¿hasta cuándo, muchachos, tengo que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tengo que soportarlos? Wow, el maestro Jesús también se molestaba y le dijo, ¿hasta cuándo? ¿Por qué hasta cuándo? Porque ellos ya tenían que tener una edad, una madurez, una conducta de la cual ellos pudieran ejercitar una autoridad plena. Y dice la palabra que el padre del muchacho que estaba endemoniado le dijo, Señor, ayúdanos. Señor, ayúdame, Señor. ¿Sabes algo? ¿Cuánta gente en Toronto hay con necesidad de ayuda? Muchas. Hay mucha gente con necesidad de ayuda. Hay mucha gente. Y muchas veces esta es nuestra oración. Señor, ayúdanos. Les voy a contar mi primera experiencia mi primera experiencia de autoridad. Yo había visto cómo la gente sacaba demonios, pero yo nunca los había echado fuera. Y la primera experiencia que el Señor me envió fue un gorila de edad de casi 2 metros y bien, pero bien ponchadito el hermano. Estaba como gorila. Era de República Dominicana. Acababa de salir de la cárcel.
yo ya me iba yo estaba viviendo en una casa de una iglesia, ya me iba, estaba para ir al parqueo, y llega este muchacho y me dice, necesito ayuda, desesperado el muchacho. Me dice, acabo de salir de la cárcel. Y me dice, y no quiero volver a la cárcel, no quiero volver. No pronuncian la R bien los Santo Domingo, los dominicanos. Entonces yo le digo, Jesús te va a ayudar. Pues claro, es fácil decirlo, Jesús te va a ayudar. Hola. Y me dice, no quiero volver a robar porque soy drogadicto. Me dice, tengo que robar para drogarme. No quiero volver a la cárcel. Yo le decía, el Señor te va a ayudar, aleluya. Somos buenos religiosos. Entonces voy y le toco la puerta a mi pastor. Le digo, pastor, aquí hay un muchacho dominicano que acaba de salir de la cárcel y no quiere regresar a la cárcel, que es drogadito y no se quiere volver a drogar. Pastor, que necesita liberación. Me dice, abre el templo, allá voy. Y obedecí al pastor y abrí el templo. Y el muchacho se fue a arrodillar llorando delante de la presencia del Señor. Y decía, Dios, ayúdame. Y yo le decía, lo empecé a dominar, en el nombre de Jesús, ayúdame. ¿Aló? En el nombre de Jesús, doctrinándolo. Y sí, Señor, ayúdalo, Padre, ayúdalo. Somos buenos intercesores, ¿verdad? Claro que somos buenos intercesores. Cuando se trata de ayuda, o sí, ayúdalo, Señor, ayúdalo. Entonces, tenía un corazón verdaderamente con una necesidad. Y mi pastor, que no se aparecía. Y que no se apareció, no vino mi pastor. Pero agradezco al Señor que no haya venido. ¿Por qué? Porque eso me empujó a mí a entender la palabra. Porque ¿qué es entender la palabra? Es pasar del conocimiento al entendimiento. Entendimiento significa yo hago la palabra, ya no la oigo, soy hacedor de la palabra. Y por media hora esperé que el pastor viniera, no vino, se me hacía larga la media hora. Y empecé a caminar desde el púlpito hasta la puerta, y de la puerta hasta el púlpito, y él clamando, llorando. Y le digo, Señor, ayúdalo, Padre, ayúdalo. Y el enemigo me empezó a atormentar mi mente, porque es lo primero que hace. Empieza con los temores. Y me decía, ¿te acuerdas de aquella mujer de 90 libras? La flaquita que entre 5 no la podían. Ahora imagínate este gorila, se te levanta y una que te dé, no te vas a levantar por otra. Y yo, Señor, ayúdanos, Ya no era ayúdalo, ahora ayúdanos, Señor, ayúdanos. Ya estábamos incluidos ahí. Ayúdanos. ¿Por qué? Porque los temores son los que te frenan. Tus temores te frenan. Nuestros temores nos frenan. Pero el Señor dice, no te ha dado Dios un espíritu de temor. El temor es un espíritu, no es una emoción ni un sentimiento, es un espíritu. Tienes que reconocer, el temor es un espíritu. Y no es un espíritu bueno, es un demonio. Y yo empecé a entender y a decir, bueno, Señor, ya hice zanja acá, viniendo y yendo. Y me vine desde la puerta, decidido. Y dije yo, o me das o te doy, pero aquí va a pasar algo. Amén. Y me vine y veía las espaldotas del negro y le puse la mano en la cabeza y le dije, Satanás, en el nombre de Jesús, suéltalo. ¿Y qué cree que pasó? No se levantó, gloria a Dios que no se levantó. Es como si un rayo le hubiera caído, como si el poder de Dios le hubiera entrado y cayó al suelo y se empezó a convulsionar todo. Y yo dije, ay, gloria a Dios, no se levantó. Y empezó a convulsionarse y el Espíritu Santo me dijo, espíritu de hechicería, échalo fuera. Espíritu de drogadicción, échalo fuera. Y empezó vomite. Mira, hermano, si él era un gorila, yo me sentía como un King Kong. Estaba bien grandote. Me sentía que la presencia del Señor me estaba respaldando. Y si se hubiera levantado, le hubiera dado una, y yo sé que se hubiera quedado y no se hubiera levantado otra vez, porque vencí mi temor. Porque dice la palabra, mayor es el que está en ti, mayor es el que está en mí, que el que está en el mundo. ¿Usted lo cree eso? Amén. ¿Usted lo cree? Amén. Usted podrá decir amén.
Puede decir amén. Amén, amén. Sí, pero enfréntese a un gorila. A ver si dice amén también. Enfréntese a un gorila. No va a decir amén. Todo el mundo dice amén. Enfréntese a sus temores. Ya no hubo amenes. Enfréntese a sus temores. Así entendió. Amén. ¿Sabe qué pasó? En media hora este joven dominicano estaba liberado. En media hora. El Señor lo liberó. Y esa primera experiencia me dio confianza para mi segunda experiencia. ¿Sabe por qué no tenemos experiencias? Porque no las buscamos. No las buscamos. Es que yo no estoy llamado para eso, pastor. No es mi llamado, pastor. ¿Sabe una cosa? Somos llamados. Todos somos llamados. Usted es hijo de Dios. Usted es un discípulo de Dios. Usted está llamado. ¿Y qué sucedió? Eso fue un día viernes. El día domingo llega ese joven bien cambiado con la Biblia que le había regalado a dar testimonio de lo que Dios había hecho. Y dijo: no tengo ningún apetito por la gloria, no tengo ningún deseo por la gloria, tengo paz en mi corazón. ¿Qué hubiera pasado si yo no hubiera actuado en la palabra? Por eso usted puede decir que usted cree la palabra, pero no solamente decir la creo, la tengo que mostrar la palabra. Y ese nivel se llama entendimiento. Y después oramos por una señora, rápidamente, una señora que su esposo murió en un accidente de elevador. Su esposo era técnico de elevadores y le cayó el elevador, lo aplastó, murió. Y el demonio le estaba diciendo que venía por ella. Ella tenía noches sin dormir, noches de insomnio sin dormir. El demonio la estaba atormentando y tenía los ojos como mapache. ¿Saben lo que son mapaches? Negro, tenía los ojos todo negro acá, todo negro tenía. No podía dormir. Y el pastor donde estaba yo trabajando me dijo: Roberto, acompáñame, vamos a orar por esta mujer. Y fuimos a orar, y el pastor empezó a orar con un buen corazón. Y usted puede tener un buen corazón, pero la diferencia de un buen corazón a la autoridad es completamente diferente. Y oró por ella y no pasó nada. No pasó absolutamente nada. Y no quiero decir que el pastor no tenía poder o no tenía la capacidad de orar, pero es que la oración no está completa sin una orden. Otra vez lo vuelvo a decir: tu oración no está completa sin una orden. Ese día yo había leído la palabra donde dice que si por el dedo de Dios, el Señor Jesucristo dijo, si por el dedo de Dios echo fuera yo los demonios, el reino de los cielos se ha acercado. De modo que cuando me dijo el pastor, ora por ella, yo le apunté con mi dedo y le dije: en el nombre de Jesús de Nazaret, Satanás, suelta a esta mujer. ¿Y qué pasó? Para mi sorpresa, le di la orden que la soltara y la soltó. Se fue al suelo y se empezó a revolcar y empezó a ordenar a los espíritus que salieran. ¿Y sabe qué? Se convirtió, y también se convirtió su hijo. ¿Sabe algo? Nosotros tenemos que aprender a entender. Dilo conmigo: tengo que aprender a entender. Cuando usted entiende algo, usted es el poseedor del entendimiento. Ese entendimiento usted lo posee. Y esa fue mi segunda experiencia. Mi tercera experiencia, le puedo contar miles de experiencias, pero mi tercera experiencia fue con una muchacha de Guadalajara. Era compañera del Instituto Bíblico Cuadrangular en Montebello, California. Esta muchacha me decía: yo oigo voces, y las voces a veces me empiezan a decir cosas muy feas.
Y le decían muchas veces a ella que no, que eso era solamente sus pensamientos. Pero ella decía, son voces que me hablan. Y un día le dije a ella, hay un evangelista argentino que se llama Carlos Anacondia, que está en la ciudad de Montebello. ¿Por qué no vas a verlo? Y bueno, ella no fue, pero yo fui. Y él empezó a enseñar un curso de monología. Y él enseñaba, tenía su servicio en una carpa grande. Cabían como unas 1000 personas en la carpa. Y cuando después él empezaba a orar por la gente parecían palomitas de maíz, empezaban a manifestar los espíritus inmundos. Pum, 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 pum. Y la gente llegaba y los cargaba y se lo llevaban a otra tienda de campaña que estaba detrás, que era la carpa de liberación. Y en esa carpa de liberación, el Señor hacía libre a muchas personas. De modo que a mí me tocó ver que mucha gente que adoraba al Señor y levantaba sus manos al Señor, al rato los veía en el suelo todos revolcados. Decía, Señor, ¿qué pasa? Te están adorando, te están bendiciendo. ¿Y por qué? Porque hay una necesidad de liberación. Hola. De modo que el Señor me tocó ver eso. Y esta chica un día llega ya tarde, eran las 10 de la noche. Llega con otros 2 muchachos. Yo estaba con un pastor, que era antes un pastor de México, en la casa donde vivía. Y la muchacha llega desesperada. Me dice, desde que te lo dije el viernes, se ha intensificado más y más y más. Entonces fui, abrí el templo y empezamos a orar. Y esa muchacha que amaba al Señor, que ama al Señor, cayó al suelo. Y una serpiente se empezó ella a contorsionar como una serpiente. Aunque usted no lo cree. Una muchacha que amaba al Señor. Y el Señor la hizo libre. Y todo esto que te estoy diciendo es no solamente como un testimonio, sino darte a entender que no es solamente mi testimonio, tiene que ser tu testimonio. Mi esposa antes me llamaba cada rato para que orara por personas, ahora ya no me necesita. Ella me dice, yo no te necesito. Bueno, ya no me necesita. Ella puede orar por cientos de personas a la misma vez y el Señor la respalda. ¿Por qué? Porque ella entendió que Dios le da autoridad como que le ha dado autoridad a Dios. Ella no le tiene temor a los espíritus inmundos. ¿Por qué? Porque dice la palabra, doy potestad ya sobre serpientes, escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada, dice la palabra, os dañará. ¿Usted quiere esa palabra? Nada os dañará. De modo que usted tiene que aprender a entender. Nosotros no podemos vivir en nuestros temores. Si pasan 3 meses y sigues viviendo en el mismo temor, no has entendido. Pastor, ya tengo años viviendo con el mismo temor. Pues despídelo. Renuncia a ese temor. Tenemos que renunciar a los temores. Dios no te ha dado, según de Timoteo 1:7, Dios no te ha dado espíritu de temor. Dios te ha dado espíritu de amor, poder y dominio propio. Dominio propio. Y las 3 cosas se ejercitan. Las 3 cosas se ejercitan para que crezcamos en ellas. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Vamos a entender. ¿Qué tenemos que entender? Que tenemos autoridad. Ahora, cuando yo entiendo, entonces la palabra del Señor se manifiesta en mi vida. Vamos a orar por ustedes. ¿Quieren que oremos por ustedes? Y el Señor lo que quiere es hacerte libre de todo temor. Hay gente que puede ser uno puede ver a la persona por fuera y puede ver que una persona es grande, fuerte,
Y usted dice, con este cuerpo, al contrario, yo te tengo temor a ti. Pero hay personas que con un cuerpo grande y todo, una cosa pequeña los controla. O sea, no es el tamaño de la persona, es el tamaño del temor que tenemos. Toda una nación tenía temor al gigante Goliat. Toda la nación le tenía temor al gigante Goliat. Y llegó David. David llegó. Y David oyó